Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de dos funciones para sumar. Eh, Específicamente la función suma y la función sumar puntos sí. Ok, vamos a ver. Vamos a Excel. Fíjense bien, aquí tenemos una tablita con varias cantidades, varios valores y queremos sumar. Podríamos sumar usando una fórmula de las que ya conocemos. Por ejemplo, si quisiéramos sumar los valores de la columna A, que van desde A1 hasta A5, bien podríamos hacer esto. Esta celda, A1, más lo que está en esta celda, más lo que está en esta, más lo que está en esta, más esta. Y damos Enter. Y ahí está. Ya tenemos la suma de los valores de la columna A. Aquí fue rápido porque solamente tenemos 5 valores. Pero imaginen que fuese una lista de 100 números, de 200 números. Sería muy tardado. A1 más A2, A3, bla, 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 A100. ¿Va a funcionar? Sí, pero es mucho tiempo de escribir. Esto podemos simplificarlo utilizando una función. Fíjense bien, Excel trae ya de fábrica, por así decirlo, poco más de 400 funciones. Digamos que una función es como una fórmula ya prediseñada, preelaborada, que va a realizar una tarea, una función específica. Así, tenemos funciones para contar, funciones para obtener promedios, funciones para buscar el número más alto o el más bajo, funciones para sumar, que las veremos hoy, 2 de ellas, y muchas más. Pero bueno, hoy vamos a ver 2 funciones que sirven para sumar. Fíjense bien, vamos primero al pizarrón para ver un poquito de teoría. Todas las funciones tienen una sintaxis. La sintaxis se refiere a la forma en que debemos escribir esa función, a las reglas que debemos cumplir, por así decirlo, para escribir las funciones. Por ejemplo, la función suma. Fíjense bien, la función suma tiene, podríamos decir que 2 sintaxis, aunque Excel siempre nos pone esta como sintaxis. Igual que en las fórmulas, iniciamos con el signo de igual. Luego vamos a escribir el nombre de la función, en este caso, suma. Y entre paréntesis, fíjense bien, entre paréntesis, ponemos el número 1 o el primer número o cantidad, coma, número 2, coma, el 3, el 4, el 5, los que quieran. Puede ser una cantidad directamente, un número constante, o la dirección de una celda, que es lo que más vamos a usar, que es lo óptimo, como dijimos ya en un video anterior. Ok, fíjense bien, esto es bien importante. Yo aquí puse la coma. Puede ser que en algunas computadoras me indique ahí, cuando escribimos la fórmula en Excel, la función, que separemos con punto y coma. ¿Sí? Entonces, puede ser que nuestro separador sea coma o sea punto y coma. Esto va a depender de lo que tengamos en la configuración de Windows.
¿sí? Pero bueno, eso es de Windows. No hay problema porque cuando escribimos la función, ahí nos va a indicar Excel a manera de ayuda cuál es el separador que va a utilizar, si coma o punto y coma. Ok, vamos a ver. Decíamos que esta es la que nos indica siempre por defecto Excel, como la sintaxis de suma. O puede ser así. En lugar de poner un número o una celda, coma, otro número u otra celda, etcétera, podemos indicar un rango de celdas. Es decir, si quiero sumar esas 5 cantidades, en lugar de poner con la sintaxis de acá arriba A1, A2, A3, A4, y A5, puedo mejor indicar el rango desde A1 hasta A5. Y así también recortamos, por así decirlo, la fórmula. No sería tan larga. Vamos a ver, ¿cómo indicamos un rango de celdas? Bueno, un rango es un grupo de 2 o más celdas. Y lo vamos a indicar con la celda inicial y separando con 2 puntos la celda final. Por ejemplo, aquí es el rango desde la celda A1 hasta la celda B30. Aquí estamos abarcando lo de 2 columnas A y B y 30 filas, desde la fila 1 hasta la fila 30. Cuando el rango abarque más de una fila o una columna, debemos indicar como celdas inicial y final las contraesquinas. Vamos a verlo. Vamos un poquito a Excel. Vamos a ver. Y vamos a usar ambas sintaxis. Igual suma. Y vean lo que decíamos. Aquí Excel nos está indicando que separemos con una coma. Y me indica la sintaxis del número 1, coma, número 2, etc. Ok, voy a decirle esta a 1, la coma para separar. Esta, por ejemplo, C3, la coma para separar. Y esta de aquí. Y podremos seguir así, coma, coma, coma y este. Que yo no le veo mucho caso a esta sintaxis, porque sería casi como la fórmula. Igual a 1 más C3 más, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Me dice que son 115. Aquí sumamos cantidades discontinuas, o sea, no están una pegada a la otra, están separadas. Cuando queremos sumar lo de un rango que está continuo, por ejemplo, si quisiera sumar desde aquí hasta acá, todo esto, desde D1 hasta D5, en lugar de decir igual suma de 1, de 2, podemos mejor usar la otra sintaxis que les comentaba, donde indicamos el rango, la celda inicial y la celda final. En este caso, yo podría escribirlo, decir D1, 2 puntos, es mi celda inicial, y la final sería D5, D5. Cerramos el paréntesis y me dice que son 560. Fíjense bien, en este caso yo lo escribí. Podemos también hacer esto. En lugar de escribir como hace rato D1, 2 puntos, D5, podemos nada más arrastrar. Ahí está. Y vean que al arrastrar yo seleccionando ese rango,
esas celdas, automáticamente me trae ese rango a mi función suma que estábamos escribiendo. Cerramos el paréntesis, damos enter y es lo mismo. Fíjense bien, aquí solamente indicamos en el rango celdas de la misma columna, la columna D. Podemos también involucrar más de una fila o una columna, y decíamos que cuando ese es el caso, tenemos que indicar las contraesquinas. Yo puedo decir ahorita, en la celda inicial, que sea C1, 2 puntos, y voy a poner D5. Cierro el paréntesis, y vean cómo automáticamente Excel me ilumina, me sombrea acá arriba el rango que yo escribí. Puede ser así, como ya dijimos, lo podemos escribir, o puede también yo haber seleccionado, sombreado ese rango, como ustedes quieran hacerlo. Ahí está. Ahora aquí sumamos las cantidades de 2 columnas y 5 filas en este rango de celdas. Fíjense bien, podemos también hacer nosotros uso o combinar, mejor dicho, ambas sintaxis. La de la coma, que la coma sería como decir y, o sea, esta celda, coma, y esta celda, coma, y esta celda. Con los 2 puntos, que es como decir hasta, desde esta celda, 2 puntos, hasta esta celda. Vamos a ver, fíjense bien. ¿Qué tal si hacemos esto? Le digo suma. Voy a dar clic en esta, que es A2, coma. En esta, C5, que es un 30, coma. Y luego sombreo esto. Fíjense bien. Ahora aquí, en esta función suma, estamos combinando, por así decirlo, ambas opciones. La de separar con coma y la de también con 2 puntos. Aquí le dijimos, quiero que me sumes lo que está en la celda A2 más lo que está en C5 y lo que está desde D1 hasta D5, ¿cierto? Ahí está. Bien, así trabaja la función suma. No es tan complicada. Pero vamos a ver. Ya dijimos que si usamos la opción de los 2 puntos para un rango, pues es un grupo de celdas, pero que están continuas, en un rango de celdas. Podemos separar o usar celdas separadas, mejor dicho, si usamos la coma. Esta celda y esta celda y esta celda. Pero vamos a ver, fíjense bien, ¿qué pasaría? Tenemos esta información. Aquí tenemos solamente 15 registros de 15 personas, con sus nombres, edades, municipios, estado civil, género y lo que pagan de predio. Fíjense bien, aquí tenemos gente de el municipio de Tulancingo, de Mineral, de Pachuca, varios municipios. Y a mí me piden el total de lo que se recaudó, es decir, la suma de lo que recaudamos del pago predial de toda la gente de Tulancingo. Aquí las tenemos. Aquí está. Y vean que no están en orden. Tulancingo, Mineral, Mineral, Pachuca, Pachuca, Tulancingo, Mineral, Tulancingo. Yo quiero sumar, fíjense bien, únicamente los pagos que se recaudaron del municipio de Tulancingo.
Fíjense muy bien. Yo aquí podría hacer esto. Voy a ponerlo aquí. Suma. Abrimos el paréntesis. Voy a hacerlo un poquito más grande, porque no se ve muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande aquí el texto. Por ahí así. Vamos a ver. Podríamos hacer esto. Suma y buscar. Juan es de Tulancingo. Ah, sí, este. Lo que está en F2. Coma. ¿Y cuál más? A ver. Leticia. Leticia. Coma. ¿Quién más de Tulancingo? Angélica Fabiola. Este. Coma. ¿Tenemos más? Acá está otro. Es Fabiola. Este de acá. Armando. Ahí está. Y cerramos el paréntesis. Fíjense bien. Aquí tuve que utilizar yo la coma para ir sumando celdas que no están continuas, que no están juntas, es decir, están separadas. Yo no pude haberle dicho, bueno, pude, pero no sería lo que queríamos hacer, ponerle F2, 2 puntos, F16, porque sumaría todo el rango de celdas que va desde F2 hasta F16, es decir, pues todos, y no queremos todos, queremos únicamente la gente de Tulancingo. Vamos a ver. Ahí está. Me dice que son 2225. Está bien. Aquí lo hicimos rápido, fácil, porque son solamente 15 registros, 15 personas. Pero si tenemos cientos o miles de registros, ¿cuánto tardaríamos en hacer esto? No, sería muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos en esos casos? Fíjense bien, quiero sumar, pero no todo un rango corrido de celdas. Quiero sumar únicamente algunas celdas que cumplan cierta condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que sea gente de Tulancingo. Ok, fíjense bien, en estos casos la función suma no nos sirve. Nos serviría aquí, sí, porque son poquitos. Sí, pero en la vida real es muchísima más información que 15 registros. Vamos a ver, en esos casos, ¿qué podemos hacer? Vamos otra vez al pizarrón. Regresemos al pizarrón. Ya vimos la función suma, su sintaxis y algunos ejemplos. Ok. La función sumar.si. Sumar.si. Ese punto si es un si condicional. Vas a sumar únicamente si cumple esta condición. Vamos a ver. Ya dijimos que todas las funciones, todas tienen una sintaxis. La sintaxis de esta función, como siempre, empezamos con el signo de igual, seguido del nombre de la función, que en este caso es sumar.si. Entre los paréntesis tenemos que indicarle esto. Primero, un rango. Ya dijimos que un rango es indicar la celda inicial, o sea, desde qué celda, y la celda final, desde acá hasta acá, separado con los 2 puntos. Ok, este es el rango al que vamos a aplicar la condición. La condición que aquí Excel le llama criterio. El criterio es la condición que debe cumplir para que me sume esa cantidad. Si no cumple esta condición que establezcamos aquí, no va a sumar esa cantidad.
Y por último hay que indicar el rango del que va a ir sumando. Fíjense bien que aquí utilizamos dos rangos, este y este. El primer rango es en el que vamos a aplicar la condición y el segundo rango es el que va a ir sumando. Deben tener el mismo número de filas porque va a ir sumando del mismo renglón al que cumpla ese criterio. En el primer rango lo suma, pero del segundo rango que indiquemos. Ok. Para establecer estos criterios, estas condiciones, vamos a utilizar los operadores lógicos. Ya dijimos en otro video, en el de las fórmulas, que para hacer operaciones matemáticas o aritméticas, como quieran llamarle, usamos los operadores aritméticos, que es la suma, resta, multiplicación, división, etc. Para establecer condiciones, para saber si un número es igual a otro, si es diferente, si es mayor, menor, mayor igual, menor igual, utilizamos los operadores lógicos, que son estos. Igual, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y diferente. Este criterio debemos escribirlo entre comillas. Vamos a ver, vamos a regresar a Excel. Fíjense bien, ya aquí nosotros hicimos la suma de lo que recaudamos de la gente de Tulancingo. Y lo hicimos así, igual suma lo que está en F2, en F7, en F9 y en F16. Son celdas separadas, pero decíamos que si fuesen cientos o miles, sería un trabajo de todo el día. Muy tedioso además y nada eficiente. En estos casos, nos conviene usar la función sumar.si. Vamos a hacerlo aquí. Me dice, ¿cuánto se recauda de predial en Tulancingo? Ok, queremos sumar, pero no sumar celdas continuas, sino solamente que cumplan con una condición. Entonces va a ser sumar.si. Me pide aquí un rango. Vimos en la sintaxis, en el pizarrón, que el primer rango se refiere al rango al que vamos a aplicar la condición, que en este caso sería este, el del municipio, desde C2 hasta C16. Aquí está. Coma. Luego sigue el criterio. El criterio es la condición que queremos que cumpla para que sume o no ese dato. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el criterio para que me tome esa cantidad y me la vaya sumando? Bueno, pues que sea Tulancingo. Dijimos que va ese criterio entre comillas. Coma. Y por último tenemos que indicar el rango del que va a ir sumando, que en este caso es de F2 a F16. Voy a cerrar los paréntesis. Fíjense muy bien. La condición se va a aplicar al rango de C2 a C16, es decir, en la columna del municipio. Pero cada vez que se cumpla esa condición, es decir, que ahí diga Tulancingo, me va a ir sumando el dato que esté en esa misma fila, pero de la columna F, de F2 a F16. Vamos a ver, vamos a dar Enter. Y vean que nos da lo mismo. Lo que hicimos acá, uno por uno, con la coma, y aquí con la función sumar.si, que quedó así. Si fuesen 500, 1000 registros, solamente ponemos aquí, en lugar de C16, pues hasta C500.
o hasta C20.000. No vamos a escribir más, únicamente cambiamos el número de la fila de la celda final. Esto es mucho más fácil, mucho menos talacha. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Aquí dice, ¿cuánto se recaudó de los adultos mayores? Vamos a tomar como mayor de 60 en adelante. Ok, vamos a ver. Vas a sumar Excel, pero solamente si es mayor. ¿Sí? Sumar punto sí. Abrimos el paréntesis. ¿Cuál es el rango en el que vamos a aplicar ahora esa condición? La condición es que sean adultos mayores. Es decir, tomaremos en cuenta, para sumar o no, su edad. ¿Cierto? Su edad está en la columna B y tenemos los datos desde B2 hasta B16. Ahí está. Coma. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Ya dijimos que la condición va entre comillas. Yo quiero únicamente que me sume lo que pagaron, las personas de 60 años o más. Podemos ponerle entonces así. Mayor o igual. ¿Mayor o igual a cuánto? A 60 años. Esta es la condición para que vaya sumando. Que la persona tenga 60 años o más. Que sea mayor o igual a 60. Coma. Y quiero que me vaya sumando de este rango. De F2 hasta F16. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Me dice que son 1,870 pesos. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si es cierto. Lo voy a hacer aquí. Igual, con una función suma, solamente para ir probando, Ya vimos que aquí nos dio 1,870 con el sumar sí. Dijimos que son mayores o iguales a 60. Este no, este sí. Aquí está Andrés. Sería pues esto, coma. Otro mayor, ¿cuál sería? Aquí tenemos a Marta también. Esto. Tenemos otro. Sí, el último, que es Armando. Sería este entonces. Cerramos el paréntesis. Ahí está, 1,870. Pero no hay que ir buscando uno por uno, que los busque automáticamente Excel, pero hay que indicarle cuál es esa condición que debe cumplir para que los vaya sumando. Y eso lo hacemos con la función sumar.si. Fíjense muy bien, fíjense bien, esta última no la vamos a hacer hoy.